hermoso pequeñuelo acaba de nacer. Tan bello es que arrobados los ángeles lo ven. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. Cantos celestiales oyen, pastores de Belén. Ángeles son que celebran la Navidad del Rey. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. Magos del oriente vienen sus dones a ofrecer. Oro, incienso y mirra ponen humilde a sus pies. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. No tengo ni riquezas que darle al niño rey, solo un corazón de niño que lo ama y cree en él. Hosana, Hosana, Cristo ha nacido en Belén. Hosana, Hosana, el prometido Emmanuel. Buenas noches, mis amados hermanos. Gracias al Señor que en este día del Señor, podemos culminar nuestro día, hermanos, escuchando de nuevo la bendita palabra de nuestro Señor para ser fortalecidos en ella. Así que antes de iniciar, quiero invitarles a orar desde allá en su casa, hermanos. Acompáñenme a ponernos en la mano de nuestro Dios. Dios y eterno Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de poder ir a tu palabra, escudriñar y poder aprender y escuchar lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te suplicamos que tengas control de esta enseñanza, Padre, que sea tus palabras, tus pensamientos expuestos, Señor, y no de hombres, ni mucho menos mías, Señor. Líbrame y ayúdame, Señor, dando sabiduría de nuevo, Señor, para decir lo que tu palabra dice y nada más, Señor. Sé con mis hermanos, bendíceles, Señor, y ayúdanos quitando todo estorbo de distracción en nuestra mente y nuestro corazón para estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta noche. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en los tiempos en los cuales vivimos hoy, los hijos de Dios no nos podemos dar el lujo, hermanos, de ignorar lo que la palabra de Dios nos advierte de estos días en los cuales son días peligrosos, estamos viviendo tiempos peligrosos y hoy muchos cristianos, hermanos, parecemos sentir que la arena del tiempo para esta generación se está agotando cada vez más. Y la mayoría sentimos quizás que la historia se dirige hacia una culminación. Pero realmente lo que Dios es que está llamando a su iglesia, y en cada generación siempre llama a su iglesia a vivir a la luz de esta verdad notable, donde nada se interpondrá en el camino del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber dado su vida, una vida perfecta, en la muerte sacrificial por nosotros, la resurrección en la tumba y la ascensión a los cielos para derramar su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre su iglesia aquí en la tierra. El siguiente gran acontecimiento, hermanos, para nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, y para la historia del mundo, porque esto afectará a todo el mundo, es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Esto lo tenemos bien claro porque su palabra lo dice. Pero en realidad no quiero hablarte, hermano, acerca de
las profecías acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. El propósito es que nosotros, a través de la palabra de Dios, en esta noche, hermanos, veamos cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. De cómo, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo aquí en la tierra, qué responsabilidad tenemos de actuar, de hacer de acuerdo a los mandatos de Dios. Necesitamos asegurarnos continuamente, hermanos, de mantener nuestros corazones inclinados hacia el Señor y sus caminos, siendo obedientes a Él en todo, para que podamos estar listos para cuando Él regrese. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta y anima a que como creyentes debemos vivir cada día despiertos, vigilantes y sobriamente. El título de esta noche, hermanos, que quiero compartir con ustedes, se llama Estemos despiertos y atentos. Estemos despiertos y atentos, ya que ninguno de nosotros, hermanos, sabe el día ni la hora en que Cristo regresará por nosotros, por los suyos, y debemos entonces nosotros estar haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Así que antes de entrar de lleno a la enseñanza, al centro del mensaje de esta noche, hermanos y hermanas igual, vamos a ver de forma resumida el contexto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que es ahí donde estaremos basado la enseñanza en esta noche. Y nuestro pasaje base, hermanos, se los leeré, o si gustan ahí en casa igual acompañarme. Nuestro pasaje en el cual estaremos en la enseñanza de hoy es Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo de 4 al 6, que dice así, hermanos: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí en Primera Tesalonicenses vemos cómo Pablo, inspirado por Dios, hermanos, instruye y les recuerda a los cristianos de la iglesia de Tesalónica a permanecer haciendo lo que Dios manda, mientras, escucha bien, mientras esperan la venida del Señor. Y podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que los cristianos de Tesalónica habían recibido la palabra de Dios, convirtiéndose de los ídolos a Dios. Y vinieron, no solamente recibieron, hermanos, a Dios, sino que vinieron a ser ejemplos de fe y obediencia a otras iglesias, a otros creyentes. Vayamos, acompáñenme al capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, cómo el apóstol Pablo expresa la manera en que los creyentes en Tesalónica vivían su fe en los caminos del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 10. Me pueden acompañar allá en casa y la palabra de Dios dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo dirigiéndose a los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien cómo expresa Pablo de la vida, de la forma en que los tesalonicenses estaban viviendo su fe. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos esperaban y estaban esperando algo que provenía del Señor. Y lo dice Pablo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo eran los creyentes en Tesalónica? Imitadores de nosotros y del Señor principalmente, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo estaban los creyentes en Tesalónica? Como leemos aquí, hermanos, recibiendo la palabra, creciendo y tratando de imitar al Señor Jesucristo y recibiéndola y esforzándose en medio de gran tribulación y con una actitud, dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Escucha bien, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y escucha esta parte final, en el versículo 10. Para servir al Dios vivo y verdadero, y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todo lo que el apóstol Pablo describía de la vida piadosa que los cristianos en Tesalonicense estaban llevando, al final todo eso Pablo les dice que estaban esperando de los cielos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Estaban instruidos, hermanos, en todas las enseñanzas de la vida, del ministerio de nuestro Señor Jesús, de su muerte y resurrección, de su ascensión a los cielos y de todas las cosas que han de venir, que habría de venir para ellos en su tiempo, hermanos, esperando en Cristo Jesús. Así que Pablo, el tiempo que estuvo en Tesalónica, podemos leer en otros pasajes de Primera Tesalonicense, hermanos, que instruyó, enseñó bien la palabra de Dios, la sana doctrina a los tesalonicenses de cómo deberían de vivir de manera piadosa delante de Dios. Dios le permitió a Pablo establecer entonces una iglesia fuerte y creciente, no solo integrada por gentiles que se habían convertido a Cristo Jesús, sino judíos que habían creído en el evangelio de Cristo. Pero tuvo que salir de Tesalónica debido precisamente al ministerio eficaz que estaba llevando a cabo con la ayuda de Dios. Pero los judíos que no habían creído en Cristo, que rechazaban el mensaje del evangelio de Cristo, estaban en contra de la enseñanza de Pablo. Y celosos de cómo la iglesia cristiana crecía, estos provocaron que Pablo y Silas, su equipo ministerial de Pablo, fueran sacados de la ciudad. Y lo podemos leer de forma rápida en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9. Hechos 17, versículo 5 al 9 dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que es donde Pablo y Silas habían quedado, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces vemos aquí, hermanos, de cómo Pablo tuvo que salir con Silas de la ciudad de Tesalónica,
Pero Pablo aún así, hermanos, al ir a evangelizar a otras ciudades, tenía la carga por los creyentes en Tesalónica. Tanto así era su amor y preocupación por los creyentes cristianos en Tesalónica, que mandó a Timoteo a verlos para encargarles que los animara y de paso le informara de cómo iban en los caminos del Señor los hermanos en Tesalónica. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8, que dice la palabra de Dios: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ya aquí Pablo había recibido a Timoteo con las noticias, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Llenaba de gozo al apóstol Pablo saber que aquellos hermanos que recibieron a Cristo y que estaban creciendo en su fe en el Señor, los fortalecía. Y dice luego en el 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que no solo mandó a Timoteo, no solo oraba por los creyentes en Tesalónica, sino que les escribió teniendo su preocupación por el rebaño, con el propósito de alentarlos, con el propósito de consolarlos, porque eran perseguidos. Los creyentes de Tesalónica estaban siendo perseguidos por los judíos no creyentes que alborotaban a la ciudad en contra del evangelio de Cristo, de los seguidores de Cristo. Les escribió con el propósito a no llevar, escucha hermano, una vida de pereza espiritual, a que permaneciesen despiertos, activos en su vida de piedad espiritual delante de Dios. Les escribía para reafirmarlos en el Señor y de llevar una vida que agrada a Dios esperando su venida. Y es aquí en este punto, hermanos, de llevar una vida que agrada a Dios esperando su venida, es donde esta noche quiero compartirte y que a través de la ayuda de Dios, de la sabiduría de Dios, podamos entender en nuestra mente y nuestro corazón juntos cómo Dios quiere que estemos viviendo en los tiempos en los que estamos hoy. Como te mencionaba, que estemos despiertos y atentos, que es el título de la enseñanza, que estemos despiertos y atentos, preparándonos siempre en su camino. Y el versículo base en el cual vamos a tratar de desglosar, hermanos, es: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y como primer punto, son 3 principios, hermanos, que quiero compartirte en esta noche. El primer principio que podemos aprender en la palabra de Dios es que los cristianos de hoy, más que nunca, debemos estar más despiertos espiritualmente. Escucha bien, no solo te estoy diciendo debemos estar despiertos espiritualmente, más despiertos espiritualmente, porque no basta, hermano, de solo estar despiertos. Tenemos que estar más despiertos que antes, escudriñando la palabra de Dios, porque los tiempos son malos. Y por eso al inicio el versículo dice: por tanto, que podemos entender en esta palabra que puede significar por lo que, o en atención a lo cual. La palabra nos hace recordar que tenemos y que sabemos las verdades bíblicas de la esperanza que tenemos en Cristo, hermanos, que somos hijos de luz. Pablo les recordaba a los tesalonicenses diciéndoles, leamos el versículo 1 del capítulo 5 al versículo 5, hermanos. ¿Qué les menciona Pablo a los tesalonicenses? Por tanto, que es la palabra que enlaza el versículo 6 del 1 al 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué le decía esto Pablo? Porque él había estado con ellos, él le había instruido, les había enseñado las doctrinas, la forma de vida cristiana que el Señor Jesús demanda y de la forma en que ellos debieron aprender y que lo estaban haciendo.
Pero Pablo les menciona y les recuerda: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, la luz ya había llegado a sus vidas. Ellos eran hijos de luz, tenían a Cristo en sus corazones, el Espíritu Santo moraba en ellos. Por eso les dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí viene: por tanto no durmamos como los demás. Así que al decir el versículo no durmamos como los demás, separamos la palabra los demás. Pablo aquí se estaba refiriendo acerca de los incrédulos, acerca de la gente que no había buscado o aceptado a Cristo en sus vidas como su Salvador, aquellos que rechazaron y rechazaban el mensaje de salvación. Así que él aquí está marcándoles una diferencia de que ellos son hijos de Dios, hijos de luz y no de las tinieblas, que ellos no eran igual que los incrédulos. Por tanto, tendrían que vivir de la manera a como Dios manda, llevar una vida piadosa delante de Dios. El incrédulo, los demás, que es lo que Pablo quiere decir aquí, los demás, los incrédulos, duermen en la oscuridad espiritual. Es lamentable, pero así lo vemos allá afuera, hermano. Mucha gente lamentablemente no quiere a Dios, no busca a Dios, rechazan a Dios en sus vidas, duermen en la oscuridad espiritual, cegados espiritualmente, están en un sueño profundo, con una pérdida de conciencia casi extrema, atrapados, capturados por los placeres de este mundo y por sus deseos carnales. Pero refiriéndose a la palabra no durmamos, que Pablo estaba tratando de comunicar a los creyentes en Tesalónica, y que hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros: no durmamos, refiriéndose a nosotros los creyentes, a los hijos de Dios, significa, hermanos, que no estemos inactivos, sino que estemos activos en nuestra vida piadosa, en nuestra forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No durmamos. ¿Cuántos hoy en día se encuentran en su vida espiritual inactivos? ¿Cuántos creyentes hoy en muchas iglesias, incluyendo, hermanos, la nuestra, su vida espiritual está inactiva por causa del sueño espiritual que ha provocado lo que sucede en todo el mundo alrededor nuestro, lo que sucede actualmente? Con esto quiero decir entonces, hermanos, que algunos de los hijos de Dios están bastante activos. Escucha bien. Están bastante activos en una cierta dirección, pero están inactivos en referencia a la dirección correcta, que es hacia nuestro Dios. ¿Cuántos hombres hoy que están totalmente inactivos en todo lo que es para la gloria de Dios? Pero ¿cuántos de estos hombres hoy están activos en las cosas del mundo, en las terrenales? ¿Cuántos creyentes hoy están más activos y preocupados por lo que sucede hoy en sus vidas alrededor y no están activos en la dirección correcta de nuestro Dios? Así que hoy, debido a la situación, muchos la preocupación los embarga, tanto que no les importa cansarse y los está llevando a perder su enfoque en Dios. Ojos enrojecidos por buscar la solución, su cerebro o cabeza con un torbellino de cosas buscando posibles soluciones a sus problemas, sus cuerpos cansados de tanto trabajar y tratar de solucionar mis problemas con tal de sobrevivir. Escuchábamos en la mañana el mensaje de la mañana que nos hablaba acerca de ser vencedores a la forma de nuestro Señor Jesucristo, y muchos hoy así viven, tratando de sobrevivir.
pero sus vidas espirituales están inactivas, por eso están tratando de sobrevivir, porque se han olvidado del Dios Todopoderoso, el dador de la vida, el que tiene el control de todo en sus hijos. Y esto a muchos hoy entonces los ha llevado a decir: ya no puedo más, ya no puedo hacer nada más. Para Dios no pueden hacer nada, para Dios no les queda tiempo, no les queda energía por buscar y servir a Dios, pues malgastan su tiempo en las cosas incorrectas, enfocados a las cosas terrenales. Quizás, hermano, también estemos engañándonos a nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta que también el cansancio te puede llevar, escucha bien, a actuar como un sonámbulo espiritual. ¿Cómo son los sonámbulos? Sabemos que los sonámbulos son dormidos con los ojos abiertos. Así que quizás, hermanos, estemos sentados todos los miércoles o cada domingo en cada enseñanza de la palabra de Dios, pero sin escuchar atentos realmente a lo que Dios nos está diciendo, porque estamos pensando en todo, hermanos, menos en Dios y su palabra. Y esto es lo que nos ha llevado hoy, hermanos. Este es el peligro en los tiempos que vivimos hoy, que muchas vidas espirituales se han enfriado, se han quedado inactivas por todo lo que ha ocasionado la salud, la economía, de estar encerrados en casa y de estar escuchando la palabra de Dios cómodamente en casa. Pero quizás estamos sentados escuchando, viendo el mensaje, pero no escuchando a Dios. Por eso te digo, como sonámbulos espirituales, con ojos abiertos, pero con un corazón lejos de Dios. Porque estamos dormidos espiritualmente con los ojos abiertos por el cansancio y desgaste al enfocarnos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, enfocándonos en solo resolver nuestros problemas que nos acechan, por enfocarnos, hermanos, en solo escuchar. Escucha bien lo que voy a mencionar ahorita. Muchos se han enfriado o se han quedado sus vidas espirituales inactivas porque están enfocados en solo escuchar lo que muchos otros dicen, sin escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Escuchando que el año que viene será más difícil, que la salud empeorará al igual que la economía. Y están llenando su cabeza y su corazón de esto. Que hoy muchos hablan acerca de la segunda venida del Señor, muchos audios, muchos videos, muchas reflexiones de señales aquí, señales allá, y dedicamos mucho tiempo a solo escuchar esto, saturando nuestra mente y nuestro corazón hasta el límite de cansarnos. Que si no tenemos cuidado, hermanos, esto solo provocará cansancio espiritual que nos llevará a no hacer lo que tenemos que hacer. Orar y fortalecernos en Dios a través de su palabra cada día. Y algo más, hermanos, que no solamente por lógica, al estar mi vida espiritual inactiva, durmiendo, y no estar activo, vigilante, como dice, no durmamos, muchos ni siquiera estamos cumpliendo con uno de los principales, sino es que el principal mandamiento: ir y predicar el evangelio, compartir la palabra de Dios, llevar el plan de salvación a otras personas, llevar el evangelio a las almas que se están perdiendo, que cada vez son más allá afuera, hermanos, que están desviadas sus miradas hacia lo material, hacia lo que está sucediendo, hacia sobrevivir, pero no enfocados a Dios, no buscando la ayuda principal, al único que nos puede dar vida y que nos ha dado a nosotros, hermanos, y que no le hemos compartido a los demás, el evangelio, para que esas almas no se pierdan. En este punto quiero compartirles un comentario que me gustó mucho de Charles Spurgeon, y dice de la siguiente manera, de forma textual: contemplen ustedes cuántos cristianos hay que profesan, pero que están dormidos en este sentido. Escucha bien cómo dice: contemplen ustedes cuántos cristianos hay que profesan, pero que están dormidos en este sentido. Están inactivos, cientos de pecadores están muriendo en la calle, los hombres se están hundiendo en las llamas de la ira eterna. Sin embargo, cruzan sus brazos
siente compasión por el pobre pecador que perece, pero no hacen nada para mostrar que su compasión es real. Asisten a sus lugares de adoración, ocupa su bien lugar acoginado de banco, desean que el ministro los alimente cada domingo dándole el alimento en la boca. Sin embargo, no le enseñan a otros, no instruyen a otros, no distribuyen folletos, no comparten la palabra de Dios, no llevan a cabo ningún acto que pueda ser el instrumento para salvar almas en las manos de Dios. Es una descripción que el pastor Spurgeon en su tiempo, en su época, daba de cómo vivía la gente en ese momento. Y hoy nosotros, ¿cómo podemos describir nuestro tiempo actual, hermanos? Así. Mucha gente hoy solamente está enfocada de cómo voy a sobrevivir económicamente, cómo voy a evitar enfermarme del COVID, cómo voy a hacerle para el próximo año, cómo voy a hacer para que mi familia pueda tener todo y no les falte nada. ¿Cómo voy a hacer para resolver el problema que ahora tengo en casa, en mi trabajo, con mi familia? Y nos estamos olvidando, hermanos, de lo principal. Que nuestra vida piadosa, nuestra vida espiritual debe estar hoy más que nunca, hermanos. Hoy más que nunca tenemos que estar activos en los caminos del Señor, fortalecidos en su palabra, no soltarnos de ella, no soltarnos de Dios, orar cada día, hermanos, porque este mundo, hermanos, está encapsulando, está atrapando a muchos, incluyendo creyentes, que se han enfocado a otras cosas menos a Dios. ¿No somos entonces, hermanos, ignorantes de la palabra de Dios? Todos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Ustedes, nosotros, hermanos, todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, hemos recibido instrucción, enseñanza de la palabra de Dios. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Dios nos manda entonces que escudriñemos las Escrituras, pues en ellas tenemos la vida eterna, porque ciertamente ellas dan testimonio de Jesús. Así que no durmamos. No nos durmamos en nuestra vida espiritual, no nos durmamos en nuestro crecimiento espiritual. Seamos diligentes, no permitamos, hermanos, por ningún motivo que la palabra se aparte de nuestros corazones. Meditemos en eso tanto de día como de noche, para que podamos estar despiertos, con el discernimiento espiritual, alerta de parte del Señor. Y esto nos lleva, hermanos, a la siguiente parte del versículo que dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Aquí encontramos el segundo principio que el Señor nos enseña a través de su palabra. Los cristianos hoy más que nunca debemos estar más vigilantes espiritualmente. En el punto anterior, que estuviéramos más despiertos espiritualmente, y ahora es que estemos más vigilantes espiritualmente. Y agrego la palabra más, hermanos, porque ya no es suficiente solamente quedarme con lo que me enseñan a través, la moda ahorita, la modalidad de lo que los pastores nos enseñan a través de los videos en Facebook, YouTube, de las reflexiones que me mandan por los grupos, de que ahora el miércoles llego y escucho presencialmente. No basta con eso, hermanos. Necesitamos hoy más que nunca estar más vigilantes espiritualmente. Y cuando decimos la palabra vigilantes, velemos, la palabra velar significa montar guardia, cuidar, proteger con diligencia. Así que velemos, nos está diciendo, necesitamos estar activos, necesitamos estar alertas, despiertos. Es un llamado divino de ser, hermanos, cuidadosos en vigilar lo que Dios nos ha dado de la vida eterna, de su palabra que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, de lo que Dios nos ha dado de una familia, un hogar, un matrimonio, hijos, un trabajo. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes en todo, hermano, en todo. Así que si nuestra vida espiritual está dormida, por lógica, hermanos, no estaremos atentos, no estaremos velando guardia en nuestra vida y todo lo que nos rodea.
Guardar la palabra en nuestra vida, asistir, proteger, estar alertas, no dormirnos, pues somos del día, no somos de la noche o la oscuridad. Somos hijos de luz, como la palabra de Dios nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo el Señor nos instruye a estar atentos, a estar vigilantes, a no dormirnos, sino velar y orar. Y está el principal ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, hermanos, aquí en la tierra, como padres en casa, uno es diligente. Creo que todos los que somos papás y que tenemos nuestra familia, una casa, un hogar, somos muy diligentes en asegurar las puertas, meterle hasta doble llave, en checar que las ventanas estén cerradas. Unos por los peligros van más allá, a como vivimos hoy, que nos acechan los peligros hoy van más allá. Tienen recursos para poner alarmas en sus casas, ponen cámaras de seguridad, cierran con doble o triple candado y cadena. Todo eso porque no se sabe a qué hora el ladrón podría meterse a una de nuestras casas, a la casa de uno, a cualquier otra casa de algún hermano. Y muchos hermanos hacemos esto por seguridad. Estamos tratando de proteger. Asimismo, hermanos, debemos ser diligentes en buscar al Señor, en guardar su palabra y vivir de forma activa espiritual, y vivir despiertos espiritualmente, vivir vigilantes a través de la palabra de Dios, lo que llega a mi vida, lo que sucede a mi alrededor. Ocuparnos de nuestra santificación sin excusas ni pretexto, consagrarnos cada día más a Cristo, ocuparnos en la oración, ocuparnos cada vez más en la lectura de la palabra de Dios, ocuparnos, hermanos, que ahora ya lo hacemos los miércoles y esperemos en Dios, más adelante ya los domingos, los fines de semana, congregarnos cada que tengamos oportunidad. La palabra de Dios no se equivoca al decirnos no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no mencionamos, casi siempre nos quedamos en la parte A, y la parte B dice, cuanto más aún cuando aquel día se acerca. ¿Cómo vivimos hoy? Ser cristianos no solo de palabra, porque esto está de moda, hermanos, lo sabemos. Está de moda decir yo soy cristiano, sino ser verdaderamente un cristiano. Algunos cristianos, así que hoy, aún sabiendo perfectamente que el Señor vendrá, siguen viviendo como si no fuera a acontecer. Siguen viviendo como si esto no fuera a llegar. Algunos dicen, no hombre, ahorita no creo que pase, no, faltará mucho tiempo. Precisamente por eso el día del regreso de Cristo será sorprendente, hermanos. Pero te pregunto, o preguntémonos, pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos ocupándonos en las cosas eternas en las que Dios nos manda? ¿Cuidando nuestra vida espiritual como Dios nos manda? Y el hermoso ejemplo que te quiero poner hoy a través de la palabra de Dios en Mateo 26. Busquemos el pasaje de Mateo 26. Mateo 26, el Señor Jesús ahí nos da una lección de cómo el Señor Jesús, cuando sabía que el día iba a llegar, cuando Él entrara a Jerusalén y que iba a entregar su vida por nosotros, estuvo velando en oración para resistir con la ayuda del Padre lo que habría de venir, para resistir todo aquello lo que Él habría de cargar por nosotros. Estuvo velando y orando estuvo velando y orando para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y no solamente hizo eso, hermanos, porque hay muchos ejemplos en los pasajes de los evangelios de cómo Cristo se apartaba y tomaba tiempo para orar y ser fortalecido a través del Padre. Él no solamente hizo, sino que instruyó a sus discípulos a orar y estar atentos. Y hay un pasaje el que quiero compartir de hoy, que reflexionemos en ello en cuanto a velar espiritualmente en nuestras vidas. Mateo 26, 37 al 38, le damos lectura. La palabra de Dios dice así, Mateo 26, 37 al 38. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní,
En el 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y luego en el 40 al 43, también le damos lectura, el versículo 40 al 43, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo los halló? Durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así les instruía el Señor. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Te suena familiar esto, hermanos, con lo que acabamos de leer? De cómo el cansancio físico, como te mencionaba, las cargas que traemos, nos lleva ya a darle a Dios lo que nos sobra. Es más, algunos quizás ya ni darle nada a Dios, de no acudir a Él en oración y mucho menos leyendo su palabra. Aquí vemos el ejemplo, cómo los discípulos de Cristo, Él no solamente se los dijo en palabra como instrucción, sino les dio testimonio, les dio ejemplo de cómo Él llevaba su vida delante de Dios. Y vemos pasaje más adelante de Mateo, lo que sucedió a la hora del arresto de Judas. Jesús les había advertido desde tiempo atrás lo que habría de suceder a su vida y lo que ellos habrían de ver, lo que ellos iban a ver que sucediera en la vida del Señor, y por lo tanto que los afectaba también a ellos. Vemos cómo reaccionaron a la hora del arresto del Señor. Muchos de ellos huyeron de forma despavorida para no ser atrapados o capturados. Otros se quedaron y de forma violenta reaccionaron, como Pedro, sacando su espada y cortándole la oreja a uno de los soldados. Esto sucedió porque no velaron y estuvieron atentos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que velemos, que no nos estemos durmiendo, que estemos velando. Y vemos, y el Señor Jesús ya se los había enseñado, hermanos, ya les había instruido de que iba a suceder estas cosas. Pero mientras esto sucede, debemos estar cumpliendo. Mientras llega la venida del Señor, lo que más nos debe de preocupar ahorita, hermanos, es que nuestra vida espiritual esté bien delante de Dios. Sabemos que el Señor vendrá, no podemos ignorarlo, y claro que tenemos que tener conocimiento, discernimiento a través de la palabra de Dios para darnos cuenta de cuando eso suceda. Pero hoy, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, vivir cada día en la fe del Hijo de Dios, el cual Él nos ha amado y se entregó por nosotros, hermanos. Y como último principio que podemos sacar de este versículo, aprender de la palabra de Dios, es que los cristianos hoy más que nunca debemos ser más sobrios espiritualmente. La parte final del versículo dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Al referirse el apóstol Pablo a la palabra sobrios, primero entendamos la palabra sobrio, ¿qué significa? Dice que es ser moderado y discreto en la forma de hablar o actuar o en sus costumbres. Tener discernimiento, ser prudente. En otras palabras, no dejes que nada atrape tu corazón. No te involucres demasiado, ni te entusiasmes demasiado, ni te preocupes en demasía que te envuelva en las cosas de la vida. No olvidemos que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué necesidades tenemos. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días. No olvidemos que el Señor Jesucristo intercede por nosotros todos los días. Y no olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros y que a través de Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos una vida plena en la cual no nos hace falta nada. Así debería ser nuestra vida. Así debe ser nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Confiando siempre en Dios, que nunca nos hará falta nada. Por lo tanto, yo debo estar enfocado en Dios y sé que Él derramará todo lo que yo necesite. Es otro llamado, hermanos, divino a ser prudentes,
a tener discernimiento, ser diligentes, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, alejarnos de toda la maldad, alejarnos de lo que nos puede llegar a envolver y hacerte necio para obedecer a Dios, para no obedecer a Dios, hacerte insensible a las palabras de Dios. Sobrios, la palabra de Dios sabemos que no está hablando de alguien que no consuma alcohol. Pero quiero poner un ejemplo nada más, que una persona alcoholizada, hermanos, ¿qué sucede con una persona que está ahogada en el alcohol? Pierde el sentido y es un peligro para él mismo, es un peligro para la sociedad, es un peligro para las personas que lo rodean. No puede andar correctamente y tampoco puede hablar. Así que nosotros estar sobrio es estar limpio de todas sustancias, limpio de todas las cosas que nos puedan alejar y afectar en nuestra vida espiritual. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Estar sobrio es mantenernos limpios, alejados de las influencias que puedan llegar a afectar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra fortaleza en Dios. El Espíritu Santo, hermano, nos invita en esta carta a permanecer en esta actitud, más cuando la segunda venida de Cristo se aproxima para llevarnos a su gloria. Debemos entonces tener el valor adecuado de las cosas. Primeramente las espirituales, sabiduría y equilibrio para no afanarnos, para no perturbarnos por las cosas temporales del mundo. Estos principios, hermanos, la palabra de Dios nos está invitando a que estemos despiertos, a que estemos velando y a que estemos sobrios en nuestra vida espiritual. Todos anhelamos, yo no me equivoco al decir, todos anhelamos que nuestro Señor Jesús viniera en este momento, hoy, mañana, y pudiéramos nosotros ser esa generación arrebatada, hermanos, ante la presencia de Dios. Creo que nadie estaría en contra de eso, de todo hijo de Dios. Eso es lo que anhela, esa es la esperanza que tenemos. Pero mientras eso sucede, mientras eso llegue, hermanos, estemos despiertos, estemos velando y estemos sobrios, cuidando nuestra vida espiritual. Ciertamente, el día del Señor se acerca, pero mientras esto suceda, nosotros los hijos de Dios debemos de buscarlo más, estar despiertos y atentos, cumpliendo con nuestra responsabilidad como creyentes, cumpliendo con nuestras responsabilidades, hermanos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que este mensaje de la palabra de Dios toque tu corazón, que sea Dios a través de su palabra el que haga la obra en nuestras vidas. Les invito a orar allá en casa para ser despedidos delante de nuestro Dios en oración. Dios y eterno Padre, gracias por habernos dado la oportunidad en esta noche, Señor, en esta hora, de escudriñar tu palabra, Señor, y ver lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, a que nuestro enfoque siempre esté en ti, que nuestra mirada nunca la desviemos de ti, Señor. Que venga lo que venga, que suceda lo que suceda, nuestra fe siempre esté depositada en ti, Señor. Sabiendo que en ti tenemos la fortaleza que necesitamos para enfrentar lo que vivimos en este mundo, Señor, y que tú renuevas nuestras fuerzas cada día para no desmayar y mantenernos firmes, esperando, Señor, aquel precioso momento en el cual estaremos en el cielo ante tu presencia. Señor, te lo suplico, ten en hueco tu mano la vida de cada hermano de esta tu amada iglesia, de tu siervo, Señor, el pastor Manzano, el pastor Guillermo, sabiduría de nuevo para que ellos sigan instruyéndonos a través de tu palabra a permanecer en tus caminos. Gracias, Señor, y pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, el inicio de esta semana, que tú bendigas sus vidas y que cada día, Señor, ellos se mantengan y nos mantengamos, Señor, alertas a lo que tú nos quieres decir. A través de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero pronto verles el miércoles.
están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús autor